Bendiciones a todos los que nos escuchan. Esto es Discípulos de Jesús y hoy vamos a estar hablando del tema prisionero del pecado. Y vamos a estar hablando de la palabra y de la etimología del significado original de la palabra pecado, que es errar el blanco. Digamos que nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos reconocer momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Lógicamente, ¿no? Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas. ¿Cómo se define entonces el pecado desde el punto bíblico? Veamos lo que viene siendo las consecuencias. En Romanos, capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha, por ser pecador, estamos privados de ver la gloria de Dios. Nosotros hemos sido apartados de la gloria de Dios. Y hoy nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿Quién se apartó? ¿Dios se apartó del hombre o fue el hombre quien se apartó de Dios? Y lógicamente muchas personas dirán, el hombre a través de la desobediencia. Pero podemos también verlo desde otro punto. Dios a través de su misericordia, a ver que el hombre había errado, sabía que la paga del pecado era la muerte. Y Dios decidió alejarse, porque el hombre inmediatamente tendría que haber muerto. Todo aquel que comete un error va a recibir una consecuencia. Esto sucede lógicamente cuando nosotros no estamos en la verdad. Esto sucede lógicamente cuando no conocemos a Cristo. Pero veamos también lo que dice Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Ahora también la Biblia me dice que ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, aquel que no está conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Vivir en el pecado nos separa de Dios e impide que seamos su agrado. Al estar viviendo en el pecado, escuche esto porque es importante. Al yo estar viviendo en el pecado, inmediatamente yo he decidido apartarme de la gloria, de la presencia de Dios. Pero todo esto tiene una consecuencia, como lo mencioné antes. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos lleva a la muerte espiritual eterna. Gracias al poder perdonador de Dios, podemos tener una vida eterna. Este perdón, debemos entender que el perdón es una acción de poder, que el perdón no es de este mundo. El perdón fue enviado a este mundo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo manifiesta su amor que trae el perdón en medio de una cruz. En Romanos capítulo 8, escuche lo que dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hoy nosotros estamos viviendo un estilo de vida completamente diferente, porque hemos decidido tomar el camino de la verdad. Escucha, sin Dios no somos nada, pues solo Él quita toda maldad de nosotros. Solamente Dios puede quitar completamente las impurezas, la suciedad del pecado. Él nos limpia con su sangre. Toda la creación decae continuamente y es cautivada
del pecado. Consecuentemente debemos esperar por la redención en Cristo Jesús. Pero ahora bien, también podemos ver desde este punto, desde la caída del hombre. Y quiero irme a Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Escucha, la armonía que había en el huerto del Edén fue interrumpida por la desobediencia de Adán y Eva. El diablo en una forma de serpiente tentó a Eva y ella pecó. Y a su vez Adán pecó también. Dios maldijo a la serpiente y castigó al hombre y a la mujer. Después de reprenderlos, Jehová los cubrió. Él es el único que puede cubrir nuestras faltas. Jehová, a través de su misericordia, cubre a Adán y a Eva. A Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que se haya hecho la ley, ya estaba el pecado en el mundo. Por el pecado de Adán, todos nacemos con la desventaja espiritual de ser pecadores. Pero por la gracia y la justicia de Jesús somos perdonados aún sin merecerlo. La ley hace que el pecado sea fuerte, pero la gracia de Dios reina sobre la vida eterna a través de Jesucristo. La gracia de Dios se hace manifiesta en nuestra vida cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único camino. Jesús fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo este camino lo tengo que conocer. Yo tengo que entender que Jesucristo es la resurrección, es la vida eterna. Juan capítulo 17 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Escucha, porque hablaremos también de la naturaleza. En 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Escucha esto, pues el pecado es infracción de la ley. Y quiero que veamos esto, porque cuando nosotros cometemos un error o cometemos un delito dentro de nuestro país, nos llamarán que somos delincuentes. Llamarán a la persona ladrona, quizás estafadora. Y todo eso es ser un delincuente dentro de una ciudad o de un país. Pero estando dentro del gobierno de Dios, solamente a través del pecado nos convertimos en un delincuente espiritual. Yo tengo que entender de que al yo cometer pecado, estoy infringiendo la ley de Dios y me estoy identificando como un delincuente espiritual. Pecar significa desobedecer o violar la ley de Dios, tomar la dirección contraria de Dios. ¿Estoy yo en la dirección correcta? ¿O estoy infringiendo la ley de Dios constantemente, que ya soy un delincuente al cual ya le tienen un letrero de se busca? Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente al mal. La muerte, escucha, la muerte es el resultado de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es solamente el resultado. Tenemos que morir porque nuestro cuerpo está caído. Nuestra naturaleza es caída. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que hay que morir con Cristo para resucitar con Él.
Porque Jesús es la resurrección. En 1 de Juan, capítulo 3 dice, el que practica el pecado, escucha, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuche, porque esto es importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hoy tenemos la necesidad de un Salvador. Hoy tenemos la necesidad de reconocerlo a Él en nuestra vida como un Señor, porque hemos visto nuestra condición ante Dios. Y nuestra condición es una condición caída, es una condición que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿todo el que peca es considerado hijo del diablo? Estas palabras son muy fuertes, pero el padre del pecado es el diablo. Pero Jesús, escucha, pero Jesús vino a liberarnos, a libertar a todos los pecadores del pecado. Todo el que es hijo de Dios deja la vida pecaminosa y endereza su camino. Si hoy tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy tú eres un hijo de Dios y tú has dejado la vida pecaminosa y has enderezado tu camino. Porque ya no es tu camino, porque estás en Cristo Jesús, que es el camino. Y es Él quien te ha dado una vida nueva. Es Él quien ha limpiado tus vestiduras que han sido manchadas por el pecado. Es Jesús quien te lava con el agua de su palabra, porque su palabra es la verdad. Porque su palabra tiene vida y su vida en ti puede transformar completamente todo. El enemigo no puede llegar hasta donde tú estás cuando tú estás en Cristo Jesús. Y es algo que nosotros debemos entender, porque muchas veces queremos echarle la culpa al enemigo por las pruebas que nosotros estamos pasando. Recuerda que tú también eres una obra que se perfecciona hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te está preparando, Cristo te está moldeando. Pero hay cosas que tienes que cambiar. Tienes que cambiar y tienes que pasar por la aflicción. Y parte de la aflicción también es parte de sentir un poco de dolor, donde tendrás que abandonar ciertas cosas, de ciertas amistades, tendencias o pensamientos o costumbres o tradiciones que llevabas tanto tiempo practicando. En Romanos capítulo 7, la lucha contra el pecado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque todo el mundo se escuda que nadie es perfecto, que todos somos pecadores y que todos vamos a seguir pecando. Entonces quiero justificarme porque es que la ley nadie puede cumplirla, porque nadie es perfecto. Pero no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo lo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado es aquel que me lleva a caer en las tentaciones. Entonces hay una lucha interna, el pecado que habita en mí y la verdad de Cristo. Pero la verdad de Cristo vence al pecado, limpia la suciedad y la inmundicia en la cual el hombre puede estar viviendo. Y entendamos que no es el deseo, no es el conocimiento, la falta de poder. La ley no puede dar poder. Escuche, ya que el poder viene del Espíritu de Dios. Tratar de cumplir la ley es perder tu tiempo. Es mejor buscar al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios more en ti y que tú seas el templo del Espíritu Santo, y vendrá sobre ti el dunam, vendrá sobre ti el poder de Dios para soportar todas las tentaciones del enemigo. En Romanos capítulo 7 he descubierto el siguiente principio, dice Pablo, el siguiente principio de la vida.
que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Pablo está diciendo que hay un poder, hay otro poder. Dice que está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. En mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Estas eran las palabras de Pablo. Esto lo escribió un hombre inspirado por Dios. Nuestros conflictos con las tentaciones pecaminosas de nuestra naturaleza comenzó con Adán y Eva cuando pecaron. La ley de Dios es espiritual, pero nuestros deseos son carnales y crean una contradicción interna que debemos resolver con la ayuda de Dios. Escuche, que todo esto solamente lo puedo resolver con la ayuda de Dios. Mis problemas espirituales son resueltos con Jesús en mi vida. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han discernir espiritualmente. Un hombre que no conoce a Cristo no conoce la verdad. Un hombre que no está viviendo alineado a la voluntad de Dios no podrá entender esto y lo va a considerar una locura. Escucha, y lo podrá considerar una locura porque no lo puede entender, porque todo esto se ha de discernir espiritualmente. Cuando se está en pecado, las cosas de Dios no se ven como deberían verse, pues el pecado impide que veamos con claridad lo espiritual. El pecado nos ciega completamente. El pecado llega a tu vida para cegarte espiritualmente. Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es nuestra esperanza, de que hay alguien que derramó su sangre y se entregó como sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Jesús murió por nosotros, aunque nosotros somos pecadores por naturaleza, y Jesús murió por nosotros aún sabiendo que volveríamos a pecar. Redención. Colosenses. Dice Pablo en Colosenses: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándolas en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús trae la victoria. Al verlo clavado en la cruz, nos trajo la victoria y avergonzó de una manera sin igual a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Nosotros estábamos muertos, pero fuimos resucitados mediante el poder de Dios. Una persona enferma puede necesitar un médico, pero una persona muerta necesita un Salvador. Tú necesitas a un Salvador, pero es que todo el mundo quiere un Salvador, pero no todos desean un Señor. No todos desean someterse a la voluntad de Dios, pero todos necesitan ser salvados. Y la muerte de Cristo en la cruz nos da una esperanza de vida, pues estamos muertos a causa del pecado. Además de redimirnos, su muerte implica victoria sobre el espíritu maligno. Tenemos una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar en su totalidad, porque esta deuda usted no la puede pagar, pero puede ser anulada
por medio del pago de un hombre perfecto llamado Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 1, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Toda aquella persona que se considera una persona que no ha pecado, que piense que es una persona buena y que todo lo que hace es bueno, se está equivocando, se está errando y está errando completamente. Se ha apartado de la verdad, o quizás esta persona no conoce la verdad. Porque la verdad nos enseña algo: que todos somos pecadores y de que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y entender que la paga del pecado es la muerte, y entender que el regalo de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es aquel que ha traído el perdón. El perdón no es de este mundo, y mucho menos el amor incondicional que proviene de Dios, que ha sido demostrado a través de Jesucristo en medio de una cruz, mucho menos es de este mundo. Tú no eres de este mundo. Si somos sinceros con Él, admitimos ser pecadores y nos arrepentimos, y Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. Entender es también reconocer de que hemos fallado, de que ante los ojos de Dios la ley nos muestra nuestra condición. Ante los ojos de Dios somos pecadores, ante los ojos de Dios hemos hecho algo que está mal. Pero Jesús vino a quitar y a cancelar esa deuda que tenías con Dios. Si usted se somete al pecado y si usted vive en pecado, usted vive para obtener una muerte. Pero si usted se somete a la voluntad de Dios, si usted se compromete con la voluntad de Dios y se somete a la obediencia para justicia, usted alcanzará la vida eterna. Al seguir los deseos negativos de la naturaleza, de nuestra naturaleza carnal, desobedecemos a Dios y nos hacemos esclavos del pecado, en vez de ser esclavos de la justicia que nos hace libre a través del Cordero de Dios. En Proverbios encontramos algo: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como el Padre corrige al Hijo, que es su deleite. Debemos dar gracias a Dios también por las correcciones. Debemos dar gracias si hemos caído en disciplina. Debemos dar gracias en todo momento. Quiero entrar a tus atrios con acción de gracias. Quiero orar al Padre porque Dios me ha traído libertad a través de la disciplina. Todo aquel discípulo tiene que ser discipulado y tiene que ser disciplinado, pero también tiene que resistir a las tentaciones. En Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las consecuencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dios premia a todo aquel que resiste la tentación y nos demuestra que la tentación no viene de parte de Él, sino de nosotros mismos, de nuestros deseos. Si nos dejamos arrastrar por esos malos deseos, el pecado nos llevará a una muerte espiritual. En Santiago capítulo 4, escucha lo que dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primero yo me tengo que someter a Dios, a su voluntad, a sus decretos, a sus estatutos. Tengo que someterme a su palabra.
Pero ¿cómo me voy a poder someter a su palabra y a su verdad si no la estoy estudiando, si no la estoy leyendo, si no estoy teniendo una comunión, si no estoy teniendo una devoción con su palabra? Entonces no podré resistir al diablo, y el diablo entonces no va a huir, sino que se quedará a venir a atormentar tu vida. Tengo que someterme a la voluntad de Dios, y de esta manera puedo hacer su voluntad, y el diablo tendrá que huir de nosotros. La mejor manera de resistir las tentaciones es someternos a Dios. Por eso debemos dejar las amistades que tenemos con las cosas del mundo y buscar más de Él. Cuando recibimos, escucha, cuando recibimos de su palabra y cuando decidimos obedecer y someternos a Dios, nos oponemos al diablo y Él se alejará de nosotros. Es una decisión, pero tienes que recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que liberta al cautivo. Quiero que escuches esto. Cada paso más que des en el camino del mal hace que sea más difícil apartarse del camino de los malvados. ¿En qué camino tú quieres estar? ¿En qué camino estás dispuesto a seguir? Hoy tienes el privilegio de cambiar tu vida. Hoy tienes el privilegio de aceptar a Jesús en tu vida. Hoy quiero que hagas una oración conmigo. Hoy quiero que tú te apartes del mundo pecaminoso, de que dejes de sentarte con los incrédulos, con los mentirosos, con los blasfemos, con aquellos que le han faltado el respeto a Dios, con aquellos que caminan en una dirección contraria a la de Dios. Hoy quiero que tomes la decisión de vivir una vida apartada del pecado. Hoy quiero que entiendas que morir en Cristo es ganancia. Hoy quiero que entiendas de que tu vida puede ser completamente diferente si tomas la decisión de ir a Cristo. Porque dice que cuando estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y quedaron atrás, y hoy son todas hechas nuevas. Hoy tú eres nueva criatura, porque hoy tú has aceptado a Cristo en tu vida. Hoy Cristo ha entrado en tu vida para transformarte a ti, transformar tu casa, transformar a tu familia, transformar a tus hijos, transformar tu vida completamente. Ya tú no vives bajo el espíritu de la carne. Hoy tú eres un hombre, una mujer que ha decidido vivir conforme al Espíritu de Dios. Hoy toma la decisión de salir adelante y de salir con toda tu familia y levantarte, porque tienes el derecho a vivir en Cristo Jesús. Hoy Él te brinda el derecho. Hoy Él te llama a sus caminos. Recordemos de que a través del pecado el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, y recordemos también que esto es algo que debemos cambiar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna con Cristo Jesús. Hoy tienes la oportunidad de reconocer su amor. Dice que todo aquel que decide en su corazón seguirlo, para él ya no hay condenación. Y Pablo se atrevió a decir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy te hago la invitación a que tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo. Hoy es una gran oportunidad. Quiero invitarte a que, si estás dispuesto, hagas esta oración conmigo, y de aquí en adelante Dios se encargará de transformarte a ti y a toda tu familia en una criatura nueva. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero reconocerte en mi camino. Hoy quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador, como mi único intercesor, como aquel que entregó su vida en una cruz
y derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Señor, me arrepiento. Perdona mis pecados. Quiero ser cambiado. Quiero ser transformado. Quiero vivir en libertad a través de tu verdad. Gracias, Señor, porque sé que hecho está y sé que tú me has perdonado a mí. Gracias, mi Dios. Te reconozco en mi vida. Te reconozco en mi casa. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre amado, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Permíteme hacer tu voluntad y amarte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús te entrego mi vida en este momento. Amén y amén. Esto ha sido Discípulo de Jesús con el tema prisioneros del pecado. Ya no eres un prisionero. Ahora has sido libertado por el poder de Dios y el Espíritu de Dios está morando en ti.